Hace muchos millones de años, en algunas zonas ubicadas al norte del territorio que hoy ocupa la República Mexicana, existieron al menos 3 grandes especies de dinosaurios. Esta noche, en 60 minutos, acompañaremos a un grupo de científicos dedicados al estudio de estos gigantes. Junto con ellos, realizaremos nuevos y sorprendentes hallazgos en los estados de Coahuila y Chihuahua. Y descubriremos, a través de los fósiles, que México es también tierra de dinosaurios. Esto es 60 Minutos, periodismo de investigación en televisión. Gigantes en la Tierra, dinosaurios, animales que reinaron en nuestro planeta hace unos 220 millones de años y desaparecieron abruptamente hace unos 66 millones de años, debido aparentemente a un aerolito que se estrelló contra la Tierra. Y por cierto, en un lugar que hoy es parte del territorio continental de la República Mexicana, en el área de Progreso, en la península de Yucatán. Recientemente en todo el mundo se ha despertado un gran interés alrededor de los dinosaurios, seres extraordinarios que habitaron áreas extensas de nuestro mundo. Hoy solo existen sus restos, sus huesos, pero a través de ellos los especialistas han podido reconstruir cómo eran las diversas especies que habitaron la Tierra. Seres de más de 14 metros en ocasiones, otros que volaban y que incluso tenían plumas. Hoy sabemos que estos animales, aparentemente tan alejados de la evolución como hoy la conocemos, se encuentran relacionados a las aves, incluso más a las aves que a los propios reptiles de sangre fría. Los dinosaurios eran rápidos, se asociaban en grupo, eran expertos cazadores, implacables con sus víctimas. En ese mundo, solo los más fuertes, los más grandes y los más rápidos podían sobrevivir. Los dinosaurios nos invitan a una visión fantástica de un mundo que parecería ser parte de otro lugar del universo, pero que se trata de nuestro propio planeta. De acuerdo a recientes hallazgos, el territorio mexicano fue hogar de un gran número de especies, especialmente en el periodo Cretácico, que finalizó con el impacto del gran aerolito. Hoy, los restos de los dinosaurios en México pueden ser localizados especialmente en algunos estados del norte como Coahuila y Chihuahua. Desafortunadamente, no existe un verdadero presupuesto para su investigación, además de que la responsabilidad de su conservación, estudio y recuperación se encuentran en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo no especializado en la paleontología. Además de que en México prácticamente no existe esta especialidad y menos personas específicamente dedicadas al estudio de los dinosaurios. A pesar de que las leyes marcan penas de hasta 10 años, los restos de los dinosaurios están siendo saqueados. Una investigación de José Martín Sámano, que nos llevará al fantástico mundo de los dinosaurios, aunque sea difícil de imaginar dinosaurios en México. ¿No es así, José Martín? Sucede algo muy curioso, Jaime. Al pensar en la palabra dinosaurio, muy pocos de nosotros imaginamos que en el territorio que hoy ocupa la República Mexicana existieron distintas y numerosas especies de dinosaurio. Solo hasta años recientes se ha comenzado a descubrir la enorme riqueza que en cuanto a fósiles posee nuestra nación. Es también difícil de creer, pero en lugares como este, al norte del país, hace muchos millones de años, también reinaron los dinosaurios. A pesar de su enorme tamaño, casi 7 metros de largo y 4 de altura, Isauria poseía muy pocos mecanismos de defensa. Su dentadura, diseñada solo para masticar hojas y frutos, su lentitud al correr, sus pezuñas chatas y su cola, relativamente corta, no le ayudaban gran cosa al momento de enfrentar un ataque. Es por ello que este apacible hadrosauro, o dinosaurio pico de pato, bien pudo haber sido víctima de un depredador. Un tiranosaurio rex, por ejemplo, su peor enemigo y el más terrible de los dinosaurios carnívoros. Lo cierto es que un día cualquiera, al final del periodo Cretácico de la era Mesozoica, este inofensivo gigante, de unas 4 toneladas de peso, dejó de existir. Aquellas partes de su cuerpo que no fueron devoradas, como su piel, su carne y sus vísceras, se descompusieron rápidamente. Su esqueleto, por el contrario, fue sepultado por toneladas y toneladas de material sedimentario que fueron acumulándose al ser arrastradas por las lluvias e inundaciones. Así, a través de un proceso llamado permineralización,
el tejido blando de sus huesos comenzó a ser sustituido muy lentamente por los minerales disueltos en el fango. El proceso se prolongó durante varios milenios, hasta que finalmente su esqueleto quedó petrificado, es decir, convertido en un fósil. No pasaría mucho tiempo desde que se produjo la muerte de Isauria para que el resto de los dinosaurios y muchas otras especies vegetales y animales desaparecieran de la faz de la Tierra. Esto sucedió hace 65 millones de años. Hay quienes afirman que fue un gigantesco meteorito el que provocó esa gran extinción. Hay, por el contrario, quienes aseguran que el fenómeno se debió a cambios climáticos graduales. En una próxima investigación abordaremos ese tema. De cualquier forma, la gran extinción puso fin a un reinado que duró cerca de 160 millones de años. La era mesozoica, la era de los dinosaurios. Ahora bien, nos hemos referido en particular al caso de Isauria, debido a que este ejemplar vivió y murió en la región que hoy ocupa el estado de Coahuila, al norte de la República Mexicana. Claro está que el paisaje donde vagaban los dinosaurios ha cambiado mucho desde aquel entonces. Lo que fue una zona selvática y pantanosa, el delta de un río que en ese punto desembocaba en el mar, es ahora un semidesierto montañoso, una región inhóspita que se levanta a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. Don Ramón López, habitante de una población rural cercana a Saltillo, recuerda que de pequeño solía encontrar extrañas piedras durante sus caminatas. Las piedras eran porosas, como... Listo. Bueno, es que nosotros siempre vivimos en el campo, teníamos ganado, siempre nos vimos por ahí y observamos que había muchas piedras que eran diferentes a las comunes, ¿no? Y eso nos dio idea por su forma y todo eso, que podían ser de alguna especie extinta. Efectivamente, las piedras encontradas por el señor López resultaron ser huesos fósiles de dinosaurio. Cientos de ellos, esparcidos en varios kilómetros a la redonda. En 1988, deseoso de compartir sus descubrimientos, don Ramón dio aviso a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes trabajaban en un sitio cercano. El maestro en ciencias René Hernández, la máxima autoridad en dinosaurios de nuestro país, acudió hasta la zona referida por el señor López. Acompañado por un grupo de paleontólogos aficionados procedentes de Saltillo, el maestro Hernández examinó el terreno. Era tal su riqueza en fósiles, pensó, que quizás con un poco de suerte sería posible rescatar un esqueleto de dinosaurio en buenas condiciones. Otra vez es un hueso largo. De esa manera nosotros llegamos a esta área y empezamos a buscar lugares, a prospectar lugares en los cuales tuviésemos oportunidad de ver mayor número de huesos aflorando. ¿Sí? Ese lugar fue precisamente este sitio. Y fue así que tras 40 días de trabajo ininterrumpido, el esqueleto de Isauria volvió a ver la luz, después de permanecer sepultado durante 70 millones de años. ¿Y por qué Isauria?, se preguntarán. Ese fue simplemente el nombre que René Hernández y su equipo escogieron para el primer esqueleto fósil de dinosaurio recolectado, preparado y armado en la República Mexicana. Aquí lo importante fue la gran cantidad de huesos que encontramos de un solo dinosaurio. Es un dinosaurio pico de pato. Digo, tenemos el 70%. Formalmente el dinosaurio se llama Critosaurus, que quiere decir reptil escogido, por un chipote que tiene en el cráneo. Sí, pero de esta cantera fue donde sacamos todos esos huesos. Cualquiera podría pensar que una vez rescatados los restos fósiles de Isauria, el trabajo fácil había terminado. De ninguna manera, nos explica René Hernández, armar el esqueleto de un dinosaurio es como formar un rompecabezas que, además de incompleto, carece de guía. En la Ciudad de México, visitamos el laboratorio paleontológico del Instituto de Geología de la UNAM. También uno de los trabajos más difíciles que nosotros encontramos fue identificar cada uno de los huesos, saber en qué posición dentro del cuerpo iban y, aparte, cómo se articulaban unos con otros. En el caso de la tibia, que es este hueso es, primero, identificarlo como tibia, en base a la forma que tiene, y después articularlo con el fémur,
de tal manera que la posición en la que lo hiciéramos fuese lo más posible, dado con la realidad. En este lugar, el maestro Hernández y sus alumnos trabajaron durante más de 4 años, con una enorme paciencia, para limpiar y clasificar los cientos de huesos que conformaban el esqueleto de Isauria. Lo que hacemos aquí es sacar el material de las bolsas que se colectó en el campo, lo limpiamos primeramente, tratamos de no borrar el número de identificación, de catálogo, y posteriormente lo que se hace es que ya que está lavado se le colocan unas que les llamamos pecas, que son las blancas esas, y se les coloca con tinta china su número de registro. Posteriormente se identifica el material, o sea qué parte de hueso es, ¿no? Como se puede ver, pues es pura pedacería así. Una vez que todos los huesos de Isauria fueron clasificados y ordenados, se procedió a realizar una copia de cada uno de ellos utilizando un material sintético. Debido a que solo se contaba con el 70% del total del esqueleto, el resto fue fabricado tomando como modelo las ilustraciones de ejemplares completos procedentes de otros países. Finalmente, la réplica del esqueleto de Isauria fue montada sobre una estructura metálica y exhibida por primera vez al público en junio de 1993 en el Museo Geológico de la UNAM, ubicado en la Ciudad de México. Pero, ¿por qué se decidió exhibir una copia del esqueleto de Isauria y no el original? En primer término, nos explica el maestro Hernández, para permitir que el material original fuera analizado por los estudiantes. La otra es que desafortunadamente en la mayoría de los museos hay vandalismo. La gente llega y quiere llevarse un pedacito de dinosaurio. Sí, yo creo que básicamente esa sería la respuesta más adecuada. ¿Por qué no se arman originales? Para evitar el vandalismo que todas las piezas de los museos están sujetos. Cabe señalar al respecto que otros esqueletos de dinosaurio que se exhiben en México, como el del Museo de Historia Natural en Chapultepec y el de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, son copias de ejemplares procedentes de otros países. Isauria, por lo tanto, ha venido a representar a las especies que existieron en lo que ahora comprende territorio mexicano, y de las cuales apenas se conoce lo indispensable. Las más recientes investigaciones, realizadas por apenas un puñado de científicos y paleontólogos aficionados, han demostrado que además de diversas variedades de dinosaurios pico de pato, como Isauria, en la región norte de la República Mexicana se han encontrado restos fósiles de ceratópidos, es decir, dinosaurios con cuerno. También de algunos carnívoros, como el tiranosaurio, e incluso de una nueva especie, al parecer única en el mundo, que aún no ha sido clasificada por sus descubridores. Pero eso no es todo. En nuestra visita a los estados de Coahuila y Chihuahua, nos habríamos de topar con nuevos y sorprendentes descubrimientos. ¿Quién desde pequeño no ha sentido una extraña fascinación por los dinosaurios? Simplemente basta con observar a los niños de hoy en día. Hay chiquillos de apenas 3 o 4 años de edad que ya saben diferenciar entre varias especies de dinosaurios. Pero no solo los niños sienten esa gran atracción. Muchos adultos, no lo podemos negar, hemos tenido alguna vez la ilusión de poder desenterrar los restos de un dinosaurio. ¿Quién desde pequeño no ha sentido una extraña fascinación por los dinosaurios? Simplemente observe a los niños de hoy en día. Hay chiquillos de apenas 3 o 4 años de edad que ya saben diferenciar entre varias especies de dinosaurios. Y ni qué decir de la enorme variedad de juegos y juguetes creados a partir de estos animales. Pero no solo los niños sienten esta gran atracción. Muchos adultos, no lo podemos negar, hemos tenido alguna vez la ilusión de poder encontrar los restos fósiles de un dinosaurio. Para este equipo de 60 minutos, la oportunidad se presentó cuando en compañía del maestro René Hernández y un grupo de paleontólogos aficionados, visitamos una importante zona paleontológica ubicada en las proximidades de Saltillo, en el estado de Coahuila. Existe tal cantidad de huesos de dinosaurio en este lugar, nos explicaba el maestro Hernández, que habrán de tener cuidado para no tropezar con ellos. Nuestra incredulidad se desvaneció tan pronto descendimos de los vehículos. Entre matorrales y cactáceas, confundidos con las rocas comunes del desierto, comenzamos a descubrir numerosos fósiles. Este lugar sí, es el que nosotros consideramos de los más ricos que hay en el país, en huesos de dinosaurio. ¿Sí? Se nada más en esta colinita, como ahorita lo vas a constatar, hemos encontrado fácil unos 10 dinosaurios diferentes. Hace 70 millones de años, esto que ahora es un desierto, fue una zona húmeda de abundante vegetación selvática.
Distintas especies de dinosaurios herbívoros, como los hadrosauros y los ceratópidos, llegaban en grandes manadas en busca de agua y alimento. Algunos fueron devorados por los depredadores. Otros, quizás, murieron al quedar atrapados en el fango o bien mientras trataban de cruzar el río y fueron arrastrados por la corriente. Todos estos son huesos de dinosaurio, mira. Todos estos son. Todos estos. ¿Sí? Míralo, ese de ahí. Exactamente. Ajá. Y esos pues ahora sí que están a flor de tierra, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿cómo le hacemos nosotros para diferenciar lo que es un hueso de lo que es una roca? Bueno, mira, todos los huesos tienen tejido, que es esto y esto, ¿sí? Que es característico se forma por los condritos de Havers, ¿sí? Mira, todo esto es tejido. Es tal la riqueza paleontológica de esta zona que actualmente está considerada entre las más importantes de Norteamérica, solo comparable con las de Utah y Colorado en los Estados Unidos y la provincia de Alberta, en Canadá. Y es que además de huesos, aquí también se han encontrado elementos como los coprolitos, es decir, las heces fecales de los dinosaurios, que mediante el mismo proceso de fosilización quedaron convertidos en piedra. Como lo puedes ver aquí, mira, todos esos son, ese de ahí también, ese exactamente, ese que está ahí, esto es la criatura de la Rosario, ¿sí? Y si sigues caminando, mira, otro que tiene forma, ¿ya lo viste? Ajá. ¿Sí? Otro, mira, ¿sí? Pues digo, no es nada raro, ¿no? Hay otros compañeros que se están dedicando a destruirlos, o sea, a macerarlos y ver qué es lo que tenían adentro, para que, de esa manera comprobar qué era lo que comían estos animales. Exactamente, o sea, ¿qué mejor que un coprolito, una hez fecal dejada por un dinosaurio, para saber qué era lo que comía, cuál era su dieta? También se han encontrado restos de pequeños caracoles, llamados gasterópodos, adheridos a las heces fecales de dinosaurio. Y por aquí tenemos otro. Bueno, miren, aquí, o en estos, si son conchas o son gasterópodos. Lo que pasa es de que, te digo, las heces fecales, después había agua de esta laguna que te he estado mencionando, que tenía estos gasterópodos. Sí, los gasterópodos, lógicamente que tomaban toda esta hez fecal como alimento. Oye, qué mejor fuente de alimento que una hez fecal que lleva todo lo que había comido un dinosaurio, pero ya de una manera más deglutida, ¿no? O sea, ya de una manera más... Y estos, pues caracolitos, ¿verdad? Por así decirlo, de manera común, se quedaron ahí también fosilizados con el paso de los millones de años. Que murieron ahí, mira. Bajo el sol implacable del desierto, con una temperatura cercana a los 40 grados centígrados, continuamos con la búsqueda de fósiles. En esta ocasión, el maestro Hernández nos muestra un enorme trozo de fémur perteneciente a un hadrosauro. Es uno de los dinosaurios más largos que yo conozco para esta área. Yo le calculo que este animal fácil llegó a medir unos 12 metros de largo. Y aparte tiene un proceso de fosilización muy bonito. ¿Sí? Si tú ves, este es el hueso, el tejido poroso que hemos estado ya repitiendo, pero de este lado tiene minerales de cuarzo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que en el proceso de fosilización, primero murió el organismo. Fue sepultado por arena o por lutita, en la cual hay minerales. Esos minerales con agua, sí, que haya caído de lluvia o de algún, como ya te decía que aquí había ríos, pues también corrientes de agua subterráneas o de las que venían de encima, ¿no? Sí, se diluyó el mineral, penetró dentro del hueso y lo permineralizó. Pero en este caso no solamente hizo eso, sino que aparte se precipitó en el hueco del hueso. Todos los huesos son huecos. Esto es lo que estás viendo aquí. Sin lugar a dudas, este es uno de los ejemplares más bonitos y más llamativos para que tú puedas ejemplificar bien cómo ocurre el proceso de preservación de los huesos. Carolina Aguillón, perteneciente al grupo de paleontólogos aficionados de Saltillo, denominado Antares, realizó lo que, a decir de sus compañeros, fue el descubrimiento del día. Bueno, acabamos de encontrar un diente de un animal carnívoro. Decimos que es de un animal carnívoro por la forma conspicua. ¿Conspicua? ¿Podríamos decirlo? Sí, afilada, acusada, ¿sí? Desafortunadamente está un poco devastado, pero nos da la idea de la longitud, así como de la forma.
pero esto es importante para nosotros porque es un registro más para Coahuila en dinosaurios carnívoros. A ver, entonces si lo podemos ver. ¿Sí? Esto es el esmalte, ¿sí? Esto que se ve blanquecino con negro. Y esto que está por aquí es el dibujo, el contorno que tenía el diente ya completo. ¿Sí? Entonces tiene una dimensión de, ¿qué será? 7, 8 centímetros. Hasta la fecha, la mayoría de los fósiles de dinosaurio descubiertos en territorio mexicano corresponden a ejemplares herbívoros, como los hadrosauros o los ceratópidos. De ahí la importancia de haber encontrado los restos de un carnívoro, este, al parecer, perteneciente a la familia de los tiranosaurios. Y también en el mismo lugar había otro hallazgo importante. Precisamente encontramos esto, que es impresión de piel, encontramos allá abajo, estaba rodado, tratamos de buscar el origen y fue cuando salió el diente, pero son de dos cosas diferentes. Aquí no solamente estamos encontrando los huesos, estamos encontrando también la piel, ya sea o momificada y luego permineralizada, o la impresión de la piel. Eso sí, estoy casi seguro, son muy pocos, son escogidos los lugares en donde se ha encontrado piel de dinosaurio. Gracias a descubrimientos como este, ha sido posible reproducir la apariencia exterior de los dinosaurios, algo que hasta hace muy poco tiempo se basaba solo en la imaginación de los artistas. De forma similar, el hallazgo de distintos elementos fósiles relacionados con los dinosaurios ha permitido a los paleontólogos recrear el ambiente en el que habitaron estos gigantes. Cuando uno localiza este tipo de hallazgos, no solamente se dedica uno a sacar los huesos, uno tiene que ver qué hay alrededor. Y a veces encontramos otros organismos asociados a estos. Por ejemplo, ahorita yo acabo de encontrar esto, ¿sí? Son coprolitos, probablemente de alguna tortuga o de algún cocodrilo. No sabría decirlo. También encontré algunos gasterópodos. Muy bien conservados, por Sí. cierto. Es increíble algunos, que después de 65 o 70 millones de 70 años millones. conserven esta forma, ¿verdad? Encontré estos bivalvos. Entonces, con estos fósiles y por supuesto otros... Bivalvos son lo que comúnmente conocemos como ostras, ¿verdad? O conchitas. Ostras, sí, o individuos que tenían, moluscos que tenían dos valvas. ¿Sí? Entonces esto nos permite reconstruir el paleoambiente, es decir, el ambiente en que vivían los dinosaurios. ¿Sí? Teniendo evidencias marinas y teniendo fósiles de otros animales terrestres, nosotros podemos deducir que quizá aquí hubo una inundación o una zona de inundación donde los dinosaurios venían se desplazaban por aquí en el agua, en el continente y murieron, quedaron sepultados al mismo tiempo. Mientras esto sucedía, a unos cuantos metros de distancia, otro de los paleontólogos aficionados del grupo Antares realizó lo que parecía ser no el descubrimiento del día, sino del año. ¿Qué es lo que les parece esto? Una mandíbula. Una mandíbula, Sí. pero además está aquí el hueso bastante grande y parece que es un hueso plano. Yo supongo que es parte del cráneo. Ah, qué buena onda. Entonces, efectivamente es una mandíbula, mira. Cada uno de estos Sí, es un ¿verdad? diente. Inclusive aquí está otra A ver. parte. ¿Diente? No. Oye, qué buena onda, mira, estos sí son dientes. Sí, cada uno de estos es un diente. No te puedo decir ahorita de qué es. Y aquí este- vemos algo interesante, ¿verdad? Es muy grande este. Déjame tratar de limpiarle, a ver. Sí, realmente sí está bastante grande el hueso, ¿eh? ¿Qué le ves, cara? Cráneo. Cráneo, sí. Por eso esto me sorprende realmente, nunca hemos encontrado nada semejante. Nunca lo hubiera encontrado. No. O sea que, mira, tenemos como 3 o 4 fragmentos de cráneos, ¿eh? Pero muy rotos. ¿Sí? Este se ve bastante completo, ¿eh? Este se ve bastante completo. A pesar de que aquí rara vez llueve, la presencia de oscuros nubarrones nos indicó que lo mejor sería cubrir el hallazgo y esperar al día siguiente para realizar su extracción. Y es que faltaban aún muchas cosas por descubrir en la zona, inclusive la manera en que está siendo saqueada. Los dinosaurios representan una gran oportunidad, no solo de acercar a los niños y a los jóvenes a la ciencia, sino la de crear nuevas atracciones turísticas.
la posibilidad de admirar y de rescatar este mundo que desapareció hace tantos millones de años resulta muy atractiva. Desafortunadamente, si no evitamos el saqueo y presupuestos nulos o muy bajos para su investigación, difícilmente rescataremos los restos de estos gigantes que habitaron en México hace decenas de millones de años. En Coahuila, como nos dimos cuenta, los restos se encuentran prácticamente a flor de tierra, por lo que no es muy difícil imaginar que sería posible hacer grandes descubrimientos al realizar excavaciones especializadas en sitios determinados. Es necesario alentar el desarrollo de especialistas de estos campos, prácticamente abandonados en México, los dinosaurios, gigantes en la Tierra. Había un gran entusiasmo por volver a la colina del dinosaurio y desenterrar los fragmentos de cráneo descubiertos la tarde anterior. Pocas veces se realizan hallazgos de este tipo, y menos aún tratándose de un ceratópido, una de las 3 variedades de dinosaurios cuyos restos han sido encontrados en México. Los ceratópidos, cuyo nombre significa cara con cuernos, eran animales herbívoros que llegaban a medir hasta 9 metros de largo y a pesar hasta 6 toneladas. Con cierta semejanza a los rinocerontes actuales, poseían un impresionante cráneo en forma de escudo y una cantidad de cuernos que variaba según la especie. Al igual que los hadrosauros y los tiranosauros, los ceratópidos aparecieron hace unos 70 millones de años, al final del periodo Cretácico, y habitaron en buena parte de lo que es hoy el continente americano. El área de Coahuila en que se descubrieron los fragmentos de cráneo de ceratópido, cabe señalar, está considerada como zona paleontológica, según un decreto presidencial que data de 1985. Este decreto prohíbe la recolección no autorizada de cualquier tipo de material fósil. El problema, al igual que sucede con numerosas zonas arqueológicas del país, es la falta de vigilancia por parte de las autoridades correspondientes. Estamos llegando aquí al lugar conocido como la colina del dinosaurio y estamos viendo que hay personas aquí que vienen los fines de semana, hoy es domingo, ¿verdad? Y pues vienen familias enteras a recoger fósiles. Ahí vemos, por ejemplo, el niño que lleva una bolsa con material paleontológico recogido de esta zona. Muy buenas tardes. ¿Sí sabían que estaba prohibido levantar todo esto, que es material paleontológico? Si no estamos levantando, o sea, realmente estábamos nada más viendo, ¿verdad? O sea, porque el niño lleva ahí una bolsa enterita. a ver, déjame traérsela. Así es, exactamente, y esta es una zona protegida, señor. Usted sabe perfectamente que el material que lleva aquí pues es propiedad de la nación. ¿No lo sabía? O sea, ¿ustedes están acreditados por alguna institución o algo? Sí, soy mexicano y tengo derecho a estar en zonas territoriales. O sea, yo vine a ver, como viene mucha gente aquí a ver esto, ¿verdad? Pero no es nada más a ver, o sea, si fuera a ver no habría ningún problema. El problema es que se estén llevando el material. ¿Quién se está llevando material? Usted, yo lo acabo de ver. ¿Qué se llevó? ¿Qué? Una bolsa con equipo, Por eso, con te material estás poniendo paleontológico. a una acusación que no te corresponde. Dado que en México no existe una ley paleontológica, lo relativo al manejo de fósiles compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas de este organismo, se establece una pena de hasta 10 años de cárcel para quienes recolecten material paleontológico sin autorización. Pero más allá de cuestiones legales, es importante que sobre todo los niños, herederos de toda esta riqueza, sepan que la recolección de fósiles para uso personal es indebida. ¿Qué es eso que tienes ahí? A ver, déjame ver qué es lo que tienes. Esta es una vértebra de dinosaurio. Esta es una vértebra de dinosaurio lo que lleva ahí, señor. ¿Qué quieres? O sea, ¿está usted observando? Toma, Ajá. toma. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Toma. Muy bien. Quédate con tus cosas. Muchas gracias, señor. ¡Viva México! Mira, también cactáceas, no solamente piezas paleontológicas, también especies en peligro como esta cactácea. Este tipo de prácticas perjudican gravemente la labor científica que durante años se ha desarrollado para el estudio no solo de los dinosaurios, sino de las diferentes formas de vida prehistórica. De haberse alterado el descubrimiento de la tarde anterior, por ejemplo, se habría perdido la oportunidad de analizar el único cráneo de ceratópido que a la fecha se haya localizado en México.
Pues es una fortuna, maestro, que esto no lo hayan llegado a tocar. No, mira, ya por eso ayer lo protegimos, ¿no? Porque de alguna manera u otra siempre protegemos lo que encontramos, sobre todo lo que es importante. Y mira, ahora lo que vamos a empezar a hacer es retirar todas las piedras que hay alrededor. Y al mismo tiempo, mira, como ya salió afortunadamente, hay otro hueso, mira. Entonces lo que se hace es que con mucho cuidado vas retirando las piedras. No lo saques, Nacho. No. ¿Sí? Y para ver si hay otros huesos articulados o no al hallazgo principal. ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Carlos Delgado, autor del descubrimiento, nos explica que en todo hallazgo de este tipo es necesario establecer la ubicación geográfica del fósil, así como llevar un registro detallado de la excavación. Ahorita lo que están haciendo es acordonando por lo pronto. Posteriormente a eso, y en base a la brújula, la orientación de la brújula, se va a comenzar a hacer la cuadrícula. Y se va a comenzar a limpiar el área, tratando de respetar al máximo, sobre todo la flora. Si se fijan, ya se está retirando un poco de material que no tiene nada que ver dentro de la excavación, respetando donde se encuentren las piezas que tienen cierta importancia, o las piezas óseas. La labor es delicada, minuciosa. A golpes de martillo, cincel o picayelo, se escarba alrededor de la pieza. Se retiran las piedras y la tierra, y los huesos se limpian con brochas o pinceles. Una vez que el fósil ha sido desenterrado por completo, el siguiente paso es la elaboración de un jacket o cubierta de yeso para evitar que se dañe durante el traslado. Jacket es el término que se utiliza para definir la aplicación de una técnica que consiste en poner férulas con yeso al hueso para evitar que se fragmente más durante el traslado. Antes de la aplicación de las vendas de yeso se pone papel húmedo directamente sobre el hueso y parte del pedestal para evitar que el yeso se pegue directamente al hueso y se maltrate más. Una vez que el yeso se ha secado, el fósil está listo para ser extraído y llevado al laboratorio. Una vez que se trae el material al laboratorio, lo primero que se hace es descubrir los jackets. El jacket es la férula que hicimos en el campo. Los traemos como está este chiquito, cubierto de la parte superior también. Entonces lo que hacemos es, con permiso, lo que hacemos es descubrirlos. Quebrar esta cubierta y dejar el hueso como está expuesto aquí en esta área. Una vez que esto se hace así, empezamos a abrirlos, quitarle el yeso de los lados, para que teniendo ya este material empecemos a limpiarlos, que es lo que está haciendo aquí la compañera. Bueno, nosotros tenemos que eliminar el sedimento. Esto lo hacemos, como dijo la compañera, en algunas ocasiones con el aire escribe o con el percutor. Esto es cuando el sedimento es muy suave. Pero a veces llegamos a un punto en que no se puede con el percutor y es cuando usamos herramientas ya un poco más pesadas, por así decirlo, que es martillo y cincel o punzones, ¿sí? Y la otra es darle sus baños en ácido. Reconstruir el fragmento de cráneo descubierto en la zona de Saltillo requirió varias semanas de paciente trabajo por parte de este equipo de paleontólogos aficionados. Pero el esfuerzo bien ha valido la pena. Gracias a esta labor, México cuenta hoy con un nuevo registro acerca de sus dinosaurios. La enorme riqueza paleontológica de la República Mexicana, y en particular en lo que se refiere a restos fósiles de dinosaurios, bien podría ser utilizada para la creación de museos, que además de fomentar el conocimiento científico, representarían una importante fuente de ingresos. Poco estudiada hasta la fecha, la zona noreste del estado de Chihuahua es otra de las regiones de la República Mexicana en las que se han encontrado restos de dinosaurios. Cerca de la ciudad fronteriza de Ojinaga, se localiza un extenso valle en el que paleontólogos aficionados, como el señor Rodolfo Fierro, han descubierto una gran cantidad de fósiles marinos y terrestres. Todo esto estuvo en una época bajo el nivel del mar y ahorita estamos a razón de unos 950 metros sobre el nivel del mar. La fuerza de la Tierra para levantar todo esto pues es inmensa, es colosal, y esto implicó un proceso de millones de años. Y lo que antes fue un mar, después fue una zona pantanosa, después una zona boscosa, ahora es un semidesierto. La presencia de conchas marinas, nos explica el señor Fierro,
es indicativo de que en este lugar, o muy cerca de aquí, se encontraba la costa. Cuando estos almejas vivieron, en las partes de costas o en las islas vivían los dinosaurios. Una vez que se terminó el mar, estos quedaron en lodo, sepultados, después hicieron roca, pero sobre esto quedó una tierra pantanosa donde ya bajaron los dinosaurios y poblaron todo esto. La mayoría de los hallazgos paleontológicos se realizan en zonas desérticas. Y es que al haber escasa vegetación, el viento y la lluvia provocan el desgaste de la cubierta superior del terreno, facilitando así el afloramiento de los fósiles. Esta es la cabeza de un pequeño peroné. Aquí perdí una parte del hueso, donde embonaba con una cadera. Es de un reptil pequeño, de una articulación, de una pelvis, iba aquí. Y la demás parte pues ya está destruida por la erosión. Aquí se ven los trozos completamente destruidos. En 5 o 10 años todo esto acontece y se destruyen. En el desierto, las altas temperaturas durante el día y el intenso frío de la noche provocan que los fósiles se fragmenten al poco tiempo de haber salido a la superficie. Así, con un poco de suerte, en este sitio es posible encontrar piezas de enorme valor científico. Acabamos de encontrar este fragmento. Como podemos ver, son 2 piezas, pero coinciden perfectamente. Y del otro lado tenemos lo que parece ser una costilla. Está el hueso y esto que aparentemente es piel, es la impresión de la piel del dinosaurio o del animal al que haya pertenecido este hueso. Aquí está, podemos ver. Es aparentemente una costilla muy bien preservada y que está pegada a lo que parece ser restos de piel. Desafortunadamente, la labor paleontológica en esta zona de Chihuahua es prácticamente nula. Y en verdad que es una pena, porque todo este material bien podría aprovecharse para la investigación y la docencia, pero también, ¿por qué no?, para la creación de museos. Museos como el de Ciudad Delicias, cercana a la capital chihuahuense, donde se ha reunido un buen número de hallazgos pertenecientes a la entidad. De entre las piezas que aquí se exhiben, destaca el esqueleto de un dinosaurio pico de pato, que junto con el de Isauria, constituyen los 2 únicos ejemplares encontrados y armados en México. Los dinosaurios están de moda, eso es innegable, y más aún a raíz de la aparición de la película Parque Jurásico. Sin embargo, en el plano científico, bien podría decirse que el verdadero furor comenzó hace unos 10 o 12 años. A partir de la década de los 80s, los paleontólogos han descubierto más acerca de los dinosaurios que desde el hallazgo de los primeros fósiles a principios del siglo pasado. Varios mitos acerca de estos animales están siendo desechados cada vez con mayor frecuencia. Hoy sabemos, por ejemplo, que no eran de sangre fría, sino caliente, como nosotros. También sabemos que no eran lentos y torpes, sino ágiles y también hasta cierto punto inteligentes. Los más recientes hallazgos, no solo de huesos, sino también de huellas, nidos y hasta huevos fósiles de dinosaurio, como uno que apenas fue descubierto en Chihuahua, han venido a contradecir casi todo lo que anteriormente se pensaba acerca de estos animales. Hoy sabemos, por ejemplo, que algunas hembras de dinosaurio, como los pico de pato, eran buenas madres, ya que solían cuidar de sus crías hasta que alcanzaban una cierta madurez. Se ha determinado también que muchas especies como los apatosauros y los ceratópidos vivían en grandes grupos y que en esa forma realizaban migraciones periódicas. Incluso, como en el caso de los velociraptors, la forma en que han sido descubiertos sus restos sugiere que varios individuos solían unirse mediante una táctica específica para cazar a su presa. Hasta la fecha se conocen unas 300 variedades de dinosaurios, pero esta cifra tiende a incrementarse rápidamente, ya que cada 7 semanas, en promedio, se descubre una nueva especie. Ahora bien, ¿cómo canalizar el creciente interés que existe hacia los dinosaurios, a pesar de la falta de recursos y del apoyo de organismos oficiales? Una posible respuesta la encontramos en la labor que se desarrolla cerca de Grand Junction, al suroeste de Colorado, en los Estados Unidos.
El paleontólogo Jim Kirkland, de la sociedad Dynamation, coordina un programa mediante el cual se invita a cualquier persona que desee participar en la búsqueda y excavación de fósiles de dinosaurios. Se trata de una sociedad no lucrativa. Sin embargo, se pide una cuota individual de $700, el equivalente a unos 2.100 nuevos pesos, que cubren los gastos de alimentación y hospedaje durante una semana, así como el entrenamiento, la capacitación y, por supuesto, el equipo. Pagar a todos los científicos o aún a los estudiantes para hacer todo este trabajo sería prohibitivo. Hay muy poco dinero para investigar a los dinosaurios y aunque estamos muy emocionados con ellos, realmente no solucionan los problemas del mundo ni alimentan a los hambrientos. Su propósito real es estimular la imaginación y atraer a las personas a la ciencia, algo que quizás no hubieran hecho. Cientos de personas de muy distintas edades y nacionalidades han venido hasta aquí para participar en la búsqueda de fósiles de dinosaurio. Esta es una experiencia que, como usted sabe, mucha gente no pensaba tener con los dinosaurios. Y resulta que tenemos la oportunidad de hacerlo. Es emocionante, eso pienso yo. Cabe señalar que todos los fósiles recuperados a través de este programa son enviados a diferentes museos de la región e incluso al Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el cual existe un convenio de cooperación. El señor Kirkland, reconocido por su labor a nivel mundial, ha trabajado en estrecha colaboración con el maestro René Hernández y sus alumnos, realizando importantes descubrimientos en la zona de Coahuila. Debo admitir que aprendí mucho con René durante una excavación que realizamos en Coahuila. Ellos han desarrollado técnicas muy eficientes para excavar y para llevar el registro de datos, de los cuales yo aprendí y estoy muy emocionado. Y hemos estado aplicando aquí algunas de esas técnicas, así que ha sido un gran intercambio de información y conocimientos. México es uno de los 10 países con mayor riqueza en fósiles de dinosaurio. Pero esto no ha sido aprovechado, nos dice el señor Kirkland. Bien podrían establecerse programas como el que aquí se lleva a cabo y utilizar las piezas recuperadas para la creación de museos, que además representarían una importante fuente de ingresos y un atractivo turístico. Paleoturismo o dinoturismo son palabras que quizás no suenen tan mal. Coahuila tiene los mejores registros de dinosaurios que yo conozca. Hay dinosaurios aún con piel, contenidos estomacales, hay dinosaurios por todas partes. Pero con el aumento de su popularidad, hay un enorme movimiento para sacar huesos de dinosaurios a la venta. Y aunque las leyes de México protegen esos recursos, ojalá que la gente de esas regiones ayuden también a protegerlos para que todos en México se beneficien con esos recursos una vez que se desarrollen. El estudio de los dinosaurios no tiene por qué ser materia exclusiva de los científicos. Todos, de alguna u otra manera, tenemos mucho que aprender de las antiguas formas de vida que hubo en nuestro planeta. No tienes el conocimiento de que también hubo organismos que habitaron este planeta, que para mí es maravilloso, y si tú no lo preservas, un día lo vamos a perder. Yo creo que los dinosaurios son un buen camino para entender por qué debemos de preservar este mundo maravilloso en el que vivimos. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante cerca de 160 millones de años. Aprendieron a sobrevivir en ambientes difíciles y evolucionaron hacia especies que comenzaban a mostrar rasgos de inteligencia. Cualquiera que haya sido la causa de su desaparición, seguramente que no fue provocada por ellos. Los seres humanos, geológicamente hablando, apenas hemos estado en la Tierra lo que dura un suspiro. Y sin embargo, en ese breve lapso, ya hemos estado a punto de causar nuestra propia extinción. Recientemente, una película, Parque Jurásico, planteaba la posibilidad de revivir este mundo perdido. Pensar tan solo por unos minutos cómo habrá sido la Tierra cuando estos seres la dominaban. Entonces los mamíferos prácticamente no existíamos. Nos encontrábamos totalmente dominados por estas especies superiores. Sin embargo, un fenómeno natural
provocó algunos de los cambios más drásticos que haya vivido nuestro planeta en la historia de su evolución. Y los grandes gigantes murieron. Hoy es tan solo un sueño que se disipa entre la niebla de los tiempos. Sin embargo, sabemos que fue real, que existieron y que tienen mucho que enseñarnos. Un tema que despierta un gran interés entre los niños y los jóvenes y que en muchos sentidos los alienta a involucrarse en los estudios científicos. Es muy triste que algunas personas aún no comprendan qué tanto afectan la investigación de restos paleontológicos o arqueológicos, porque cuando un elemento es sustraído de su lugar de origen, prácticamente se le descontextualiza y pierde el valor de estudio. Es importante que no solo los paleontólogos aficionados se interesen en recuperar estas riquezas, sino también que surja el deseo de los jóvenes estudiantes en carreras como la paleontología, especialidades que hacia el futuro serán más apreciadas y redituadas, así como los centros de investigación de dinosaurios. El interés que ha nacido a nivel mundial por saber más de este mundo desaparecido garantiza cualquier inversión en este sentido hacia el futuro. Como también en el caso muy particular de México, el desarrollar un estudio, así como la exposición física del fenómeno natural que acabó con el mundo de los dinosaurios hace 66 millones de años, cuando, como se decía, un meteorito que se ha calculado tenía un tamaño de 10.000 metros, cayó en el mar frente a las costas mexicanas. Un evento que desencadenó olas de más de 100 metros de altura, así como que la temperatura en la Tierra tuviera cambios muy drásticos. Un fenómeno que cambiaría para siempre la historia de la vida en la Tierra. Una historia cuya investigación será presentada en 60 minutos dentro de algunas semanas. ¿Qué le parecería vivir por algunos minutos en el mundo de los gigantes, entre Tyrannosaurus Rex y el Velociraptor? Esta historia continuará. Ok, Toño. A continuación, en el canal de las estrellas, el sistema informativo ECO.